Queridos amigos, ¿cómo están? Los saluda José Illescas a nombre de Verdad, Belleza y Bondad Urantia, Toronto en español. Hoy día 22 de noviembre del 2023, que empezamos oficialmente nuestra sesión número 90 de lectura y estudio de la última revisión del libro de Urantia 2021. En esta oportunidad vamos a empezar el documento número 49, Los mundos habitados, que empieza en la página 559 del libro de Urantia original. Como siempre, damos gracias por estar reunidos a través de una pequeña oración que la voy a ofrecer yo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos una vez más a nutrirnos de tus verdades reveladas. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestros corazones para comprenderlas y poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos también por todas las bendiciones que recibimos de ti, por las pruebas a veces difíciles que nos pones. En tu infinita sabiduría, tú sabes por qué tenemos que vivirlas, tenemos que experimentarlas en este mundo, en donde estamos dando nuestro primer paso para llegar hacia ti. Te pedimos también por nuestros amigos y familiares, para que estén bien de salud, bien económicamente, que haya unión familiar, que haya amor entre ellos. Te pedimos también por el mundo para que haya paz algún día. Te pedimos por las personas que están pasando dificultades para que encuentren consuelo y solución a sus problemas. Esto en nombre de Jesús, nuestro Padre y hermano. Amén. Ok, amigos, vamos a empezar compartiendo el libro. Luego de esta sesión, les voy a enviar el libro ilustrado, como hacemos siempre. No creo que terminemos todo el documento, tiene solo 6 secciones, pero algunas son un poquito largas y hay bastante para comentar y para interpretar de estos textos. Es un lindo documento, ya van a ver. Bueno, empezamos el primer párrafo, le damos la palabra a Ketty. Ladies first, como dicen acá. Empieza Ketty, por favor. Bien, documento 49, los mundos habitados. Todos los mundos habitados por mortales son evolutivos en origen y naturaleza. Estas esferas son el semillero, la cuna evolutiva de las razas mortales del tiempo y del espacio. Cada unidad de la vida ascendente es una verdadera escuela de formación para la etapa de existencia siguiente. Y esto es cierto para todas las etapas del ascenso progresivo del hombre al paraíso. Es tan cierto para la experiencia mortal inicial en un planeta evolutivo como para la escuela final de los Melquisedec en la sede del universo. Una escuela a la que no asisten los mortales ascendentes hasta justo antes de ser trasladados al régimen del superuniverso y de lograr la existencia de espíritus de primera etapa. Gracias, Ketty. Bien, ¿qué podemos decir de este primer párrafo de este documento? A diferencia de las esferas arquitectónicas que ustedes conocen, donde viven seres morontiales y espirituales potencialmente eternos, inmortales, en los mundos habitados, o también llamados mundos evolucionarios, viven seres mortales. Y esto es así hasta que esos planetas completen su evolución a luz y vida y sus habitantes se fusionen en ellas mismas, sin necesidad de los mundos de estancia o mundos mansión. ¿Okay? Renato, tomas el siguiente párrafo, por favor. Todos los mundos habitados están básicamente agrupados para su administración celestial en sistemas locales. Y en cada uno de estos sistemas locales está limitado a unos 1000 mundos evolutivos.
Esta limitación es por decreto de los ancianos de los días y concierne a los planetas evolutivos propiamente dichos en los que viven los mortales con estatus de supervivencia. Ni los mundos asentados definitivamente en luz y vida, ni los planetas que se encuentran en la etapa prehumana de desarrollo de la vida se tienen en cuenta en este grupo. Muy bien. Entonces, estos mundos están agrupados en los llamados sistemas locales. Nuestro sistema local se llama Satania. Y no por Satanás, es todo lo contrario. Una persona me dijo, no me gusta el libro de Urantia porque dice que pertenecemos a un sistema que se llama Satanás. Digo, no, el sistema se llama Satania y Satanás le habían puesto ese nombre, digamos, es un nombre de honor, ¿no? En nombre, es un derivado del nombre del sistema, pero no es que el sistema se llame como ese rebelde, inicuo que es, porque todavía existe Satanás, ¿no? Entonces, y cada sistema puede agrupar hasta 1000 mundos habitados por humanos o por seres mortales con voluntad y personalidad, como nosotros, ¿no? Esto está ordenado de esta forma por los ancianos de los días, que ustedes saben son los regentes de las constelaciones. Kitty está levantando la mano. ¿Quieres hacer alguna aclaración o pregunta, Kitty? Cuando menciona la palabra prehumana, se refiere a los seres humanos que aún no han despertado o no han recibido el séptimo y el sexto y el séptimo espíritu, o sea, la adoración y la sabiduría. La palabra prehumano se refiere a los animales que han evolucionado hasta una etapa muy cercana a convertirse en seres humanos. Podríamos decir los humanoides, antes de que tuvieran conciencia de sí mismos y pudieran tomar decisiones, se les llama prehumanos. Okay. O sea, son básicamente animales que todavía no han logrado conectarse a los espíritus de adoración y sabiduría. Le damos la bienvenida a Rita, que acaba de conectarse. Rita de Salta, Argentina. Bienvenida. Hola, hola hermanos queridos, muy buenas noches. Sí, bien. El revelador de este documento, un Melquisedec, nos recuerda que ¿dónde está? Sí, que estos sistemas están así, son así designados por decreto de los ancianos de los días, ¿no? Y un planeta se considera como parte del sistema cuando los seres vivos adquieren la calidad humana o equivalente a los humanos, o sea, de seres mortales con voluntad y personalidad otorgada por el Padre. ¿Ok? Bien. Entonces, hay dos excepciones para esta regla, que son los planetas que todavía están en esta etapa prehumana y los planetas que ya evolucionaron a luz y vida, en donde ya la gente ha evolucionado espiritualmente a tal punto que no pasa por la muerte, ¿no? Que se fusionan en el mismo planeta. O sea, las alas de resurrección son trasladadas al planeta y ahí se realizan las resurrecciones. Ahí se constituyen los llamados templos de resurrección. ¿Ok? Y eso marca la llegada del primer templo de resurrección a un planeta, marca la primera etapa de la luz y vida de los planetas, ¿no? Hay algunos mundos, vamos a ver más adelante, el primer mundo que se pobló en nuestro sistema de Satania se llama Anova. Y esos mortales de Anova están en una etapa bastante avanzada espiritualmente. ¿Se imaginan el mundo que se creó 618 mundos antes que nosotros, ¿no? El primer mundo? Bien. A ver, está ¿Y dicen conectado, ¿sí? cuándo fue que se creó ese planeta?
¿Hace Pues cuántos años? no nos dicen, pero para que se den una idea de cuánto tiempo toma un mundo para poblarse, yo les diría que se basen en esa información que nos dan sobre Lucifer. En el documento que habla de la rebelión de Lucifer, Lucifer había sido, que fue el soberano de nuestro sistema, de Satania. Él, cuando empieza sus labores como soberano del sistema en Satania, habían solo 606 mundos, ¿ok? Y, si no me equivoco, y en 500 años que dura su trabajo como leal a Miguel de Nevadón, ¿no? Se poblaron hasta de 606 a 619. ¿Cuántos son? 500 años nomás. En 500 años de reinado, de principado, digamos, aparecieron esos planetas, ¿no? Vamos a hacer el pequeño... Fueron 13 planetas más. 13 planetas más, ¿no? Del 619 al 606, ¿no? 13 menos 6, ¿no? José Luis, bienvenido. En 500 años. ¿Mm? Bueno, o Ok. sea Pero que entonces, para que podamos entrar en luz y vida, primero tiene que estar todo el universo completo, con todos los planetas. Entonces nos faltan miles de años y miles. para que nuestro planeta llegue a luz y vida, seguramente ¿Sí? faltan varios miles de años. Eh, pero los primeros planetas que se formaron en el sistema están seguramente en etapas cercanas a la luz y vida. ¿Se acuerdan que en el documento de la rebelión, los que están en el grupo de Jaime recordarán que hubo un planeta cuyo príncipe planetario quiso plegarse y todos se opusieron, ¿no? Y la gente estaba tan evolucionada que tenía contacto y comunicación con Melquisedec, el planeta Panoptia, ¿recuerdan? Panoptia, el príncipe planetario, ¿no? Quiso plegarlo a la rebelión, pero sus habitantes se opusieron y lograron que no se plegara a la rebelión. Y ellos, los panoptianos, son los que se encargan ahora de administrar las prisiones en los mundos prisión del satélite número 7 del sistema, ¿no? Que giran en torno a Jerusalén. Ellos, los panoptianos, están encargados de eso, de las prisiones. Muy bien. Entonces, no entran en este conteo de mundos habitados los que están ya muy avanzados y los que todavía están en etapas previas a la aparición de humanos o de razas con personalidad y libre albedrío, con capacidad de decisión, ¿no? Esos no entran. Y cada vez que un planeta alcanza el desarrollo evolutivo para que aparezca una pareja de seres humanos, en ese momento ese planeta es incluido como un nuevo planeta poblado. ¿Mm? Bien. Así pasó con Urantia cuando Andón y Fonta tomaron la decisión de apartarse de la manada. ¿Mm? En ese momento, no sé si fue el portador de vida que vigilaba o alguien o un ángel, no sé, comunicó a las autoridades de que los gemelos se habían huido de la manada y en ese momento le dan al planeta Urantia la categoría de mundo habitado. Bien. Seguimos al siguiente párrafo. Rita, por favor. Toma el siguiente. ¿Cuál es, perdón, el 03? Sí, Satania. el 03. Satania, en concreto, es un sistema inacabado que contiene solo 619 mundos habitados. Estos planetas se enumeran según el orden en que fueron registrados como mundos habitados por criaturas con voluntad. Así recibió Urantia el número 606 de Satania, lo que significa que fue el mundo 606
de este sistema local en el que el largo proceso evolutivo de la vida culminó con la aparición de seres humanos. Hay 36 planetas no habitados que se acercan a la etapa en que podrían ser dotados de vida y varios están siendo preparados ahora para los portadores de vida. Hay casi 200 esferas que están evolucionando de forma que estarán preparadas para la implantación de la vida en los próximos millones de años. A mí me da escalofrío cuando escucho millones de años y hablan de tantos años. La verdad que, no sé, me da cosa. Qué breve es nuestra existencia, ¿no? En realidad, esta Tal primera cual. etapa de nuestra vida es demasiado corta. Ahora vamos a ver que hay planetas en donde, en los planetas primitivos, la gente no vive más de 25 años en promedio. Pero en los planetas que están ya en luz y vida o están en etapas muy evolucionadas de civilización, la gente vive 500 años. Vamos a ver ahí, ¿no? 500 años ya es algo, ¿no? Interesante. Bueno, entonces, Oye, sí, sí, Renato. y esto que dice al final que hay esferas que faltan 200 millones de años, son de este universo. De nuestro sistema, están hablando de Satania. ¿Mm? Pues entonces nos faltan millones de años para que sea la próxima era. Oh, por supuesto que sí. Pero, ¿qué es eso para los seres espirituales que tienen la eternidad por delante, ¿no? Para nosotros hablar de 1000 años o 500.000 años nos parece algo imposible de concebir porque un ser humano vive máximo pues 100 años, ¿no? Con los mejores adelantos de la ciencia se logra que un pequeño porcentaje de la población viva eso, ¿no? Y además porque tiene pues una genética fuerte que le ha permitido vivir y sobrepasar una serie de enfermedades seguramente. Pero lo normal es que las personas acá se mueren entre los 65, 75 años, un pequeño porcentaje pasa a los 80, ahora se está viendo que la expectativa de vida ha aumentado, ¿no? Pero creo que una buena parte de la población se muere entre los 70 y 80 años, diría yo. Bueno, entonces, ¿qué más podemos comentar acá? Eh, nos dicen que hay 36 mundos listos para la implantación de vida, o sea, que han evolucionado como planetas para recibir vida. Ellos todavía les faltan muchos millones de años para que en este planeta, desde que implantaron la vida, apareciera el ser humano, pasaron 500.000 años. O sea, pasó medio millón de años desde que implantaron la vida hasta que apareció la primera pareja de humanos. Bien, y después hay otros 200 que están evolucionando hacia ese estado. Y de aquí a unos cuantos millones de años ya podrán ser contados entre planetas habitados. ¿No? O sea que es un proceso muy lento, ¿no? La evolución se va dando lentamente, súper lento. Bien, vamos a ver qué más nos dicen acá. Le tocaría a José Luis. Adelante, José Luis. No todos los planetas son aptos para albergar vida mortal. Los pequeños no sirven en absoluto como hábitat de vida por su alta velocidad de revolución axial. En varios de los sistemas físicos de Satania, los planetas que giran alrededor del Sol, alrededor del Sol central, son demasiado grandes para ser habitados debido a la opresión que produce la gravedad de su gran masa. Muchas de esas enormes esferas tienen satélites, a veces 6 o más, y a menudo
Estas lunas, esas lunas tienen un tamaño muy parecido al de Urantia, de modo que son casi ideales para ser habitadas. Desde aquí comienzan a decirnos, y vamos a verlo en los siguientes párrafos, que Urantia es un planeta, digamos, promedio, un planeta modelo, en donde la vida se da ahí y en muchos mundos, o sea, en la mayoría de los mundos tienen más o menos las características de nuestro planeta. ¿Ok? Nos dicen que los planetas muy pequeños o demasiado grandes no son aptos para la implantación de vida, porque tienen mucha gravedad o tienen muy poca gravedad, ¿no? Eh, el tamaño del planeta determina su gravedad, ¿no? Sin embargo, hay planetas muy grandes, como este planeta oscuro, que tiene 44 satélites, uno de los cuales es ANOVA, que ven ustedes acá. ANOVA es un planeta con características muy similares a Urantia. Tiene sus continentes, tiene sus océanos, ¿no? Y ahí se pobló, ese fue el primer mundo del sistema de Satania que se pobló con seres mortales, dotados de personalidad y de voluntad, ¿no? Estos 44 satélites, no sé si otros más de los satélites también albergan vida como ANOVA, eso no nos han dicho. Pero ANOVA es un planeta que gira alrededor de otro planeta gigantesco, ¿no? Que recibe la luz indirecta, nos dicen, de 3 soles. ¿Se imaginan cómo será el cielo de ANOVA, ¿no? Se ve el planeta, eh, digamos, madre, al cual ANOVA es un satélite, y además se ven esos 3 soles. ¿Cómo se verán esos 3 soles en el cielo, ¿no? ¿Cómo serán los días de ANOVA con 3 soles que están ahí alumbrando? Interesante esto. ¿Qué más podríamos comentar de este párrafo? Bueno, ANOVA fue el primer planeta que albergó vida inteligente en Satán. Ellos están, suponemos, tan avanzados como estos de Panoptia que les había mencionado. Termina con el último párrafo, por favor, José Luis. Después de esto pasamos al primer numeral. El mundo habitado más antiguo de Satania. El mundo número 1 es ANOVA, uno de los 44 satélites que giran alrededor de un enorme planeta oscuro, pero expuesta a la luz diferencial de 3 soles vecinos. ANOVA está en una etapa avanzada de civilización progresiva. No nos dicen que está en luz y vida, pero nos dicen que está bien avanzado, ¿no? Y como les decía, y seguramente como los panoptianos, ¿no? Que no se dejaron plegar no dejaron al príncipe planetario plegarse a la rebelión. Ok, entramos entonces a la primera sección del documento. Renato, por favor, nos lees el primer párrafo. Sí. Entonces, ningún planeta aquí está en luz y vida todavía. No creo. No lo mencionan con todas sus letras. No es, seguramente están avanzados. Si ANOVA está avanzado y no lo mencionan como luz y vida, ninguno está en luz y vida, Sí, porque todos los demás son más jóvenes, ¿no? sí, Así es. ok. La vida planetaria. Los universos del tiempo y el espacio se desarrollan de forma gradual. La progresión de la vida, terrestre o celeste, no es ni arbitraria ni mágica. Puede que la evolución cósmica no sea siempre comprensible, previsible, pero es estrictamente no accidental. Gracias, Renato. Le damos la bienvenida a Juanita, acaba de entrar. Perdón, me distraje un ratito. Bueno, entonces en esta parte nos dicen que los universos del tiempo y del espacio evolucionan, así como la vida terrestre y celestial. O sea, están hablando de que no solamente nosotros como mortales evolucionamos, sino también los seres celestiales evolucionan. Ustedes han visto
que los seres celestiales también se capacitan, necesitan adquirir experiencia, necesitan ir a las escuelas, Melquisedec igual que nosotros, y también siguen su carrera ascendente hacia el paraíso. Entonces, no solamente los mortales evolucionan, sino también seres que han sido creados fuera de este mundo, ¿no? Que han sido creados en las esferas arquitectónicas. Estamos hablando de los ángeles, estamos hablando pues de tantas otras personalidades. Muy bien. Bienvenida, Juanita. Bien. Y por supuesto, nada es accidental. Esto lo hemos repetido muchísimas veces. Nada en el universo se da por un Big Bang. Nada se da al azar. Todo está perfectamente planificado. Todo está calculado al milímetro y administrado divinamente. Ok. Siguiente párrafo. Que Tita no lees, por favor. La unidad biológica de la vida material es la célula protoplasmática, la asociación elemental de energías químicas, energías eléctricas y otras energías básicas. Las fórmulas químicas difieren en cada sistema y la técnica de reproducción de la célula viva es ligeramente diferente en cada universo local, pero los portadores de vida son siempre los catalizadores vivos que inician las reacciones primordiales de la vida material. Son los activadores de los circuitos de energía de la materia viva. Muy bien. Acá nos ponen un término científico que puede resultar extraño, ¿no? Dice, la unidad biológica de la vida es la célula protoplasmática. ¿Okay? Ustedes saben, todos los organismos vivos, las plantas y los animales, y nosotros los seres humanos, estamos formados por trillones de células. Y cada célula tiene una membrana, un protoplasma y un núcleo. También se puede decir citoplasma, ¿no? Que es la sustancia en estado de gel, semisólido, en donde están una serie de órganos que necesita la célula para vivir, para alimentarse y para reproducirse. Además, hay un núcleo en donde está el material genético que determina las características de esa célula en particular y que se va a transmitir a sus células hijas, ¿no? Cuando llegue el momento de la reproducción o de la mitosis, se llama en términos científicos, cuando una célula se parte en dos, ¿no? Y genera dos células nuevas. Bien, entonces nos están diciendo que la célula capaz de reproducirse es la unidad básica de la vida material en todo el universo y en todos los universos locales, no solamente en nuestro universo, ¿no? Todas las formas de vida están compuestas por estas células, como les decía, las plantas y los animales. Pero la bioquímica puede ser distinta en cada mundo, nunca es idéntica. O sea, cada mundo tiene sus características particulares. Y también cada sistema tiene ciertas características que hacen que todos los mundos estén más o menos uniformes en ese sistema, y otro sistema también tiene sus variantes. ¿Mm? Ya vamos a ver, nos van a explicar eso. Y nunca se repite exactamente el mismo fenómeno de la vida y las mismas formas de vida en más de un planeta. ¿Mm? Bien, y ahora además vamos a ver que nuestro planeta es muy especial, es un planeta considerado decimal, en donde los portadores de vida pueden hacer experimentos, ¿no? Experimentos dentro de ciertos parámetros, dentro de ciertos márgenes. Bien, estos portadores de vida son los que implantan, son los que traen ya la vida lista para que germine en los mundos, ¿no? O sea, en cierta forma tienen razón los partidarios de la llamada exobiología o lo que se llama tiene un nombre, como decir la panspermia, pero la exopermia, algo así. No recuerdo exactamente el término. Uno de ellos era ese
Carl Sagan, ¿se acuerdan que Sí. él tiene unos videos tan bonitos? Él decía que la vida había sido traída de otros mundos y implantada acá en la Tierra. En realidad así es, pero no como él se imagina, que venían otros seres inteligentes, habitantes de otros mundos y colonizaban, ¿no? O implantaban la vida en la Tierra. Los que vienen son seres celestiales, son hijos cuasi divinos del universo local. Ustedes saben, los portadores de vida son hijos del Hijo Creador con la ministra divina. Y estos portadores de vida son los catalizadores de la vida. Ellos no dan la vida, ellos hacen diseños de seres vivos y los dejan listos y adaptados al ambiente donde van a evolucionar. Pero cuando esa materia que va a ser animada, que va a ser convertida en un ser vivo, empieza, es porque ellos canalizan una energía que viene directamente de la ministra divina, del espíritu materno del universo local, ¿no? Y entonces a través de ellos llega ese soplo de vida para que esa célula empiece a funcionar. Y no solamente empiece a vivir y a hacer sus procesos de intercambio de energía con el medio que le rodea, sino que también se va a reproducir y también va a evolucionar, ¿no? O sea, va a ir pasando a otras formas de vida más altas, más avanzadas, ¿no? Y todo está ya pre, eh, programado, preconcebido para que esa célula evolucione, ¿no? Y los portadores de vida, después de que hacen esa implantación y canalizan el soplo vital de la Madre Divina, ellos supervisan cómo va evolucionando esa materia viva que acaban de implantar en un mundo. Eso es algo fascinante, que lo conocemos a través de la revelación. Bien. ¿Ha leído Ketty? Rita, por favor, toma el siguiente párrafo. Todos los mundos de un sistema local muestran una similitud física inequívoca. Sin embargo, cada planeta tiene su propia escala de vida y no hay dos mundos que sean exactamente iguales en dotación vegetal y animal. Estas variaciones planetarias en los tipos de vida del sistema responden a las decisiones de los portadores de vida. Pero estos seres no son ni caprichosos ni antojadizos. Los universos están dirigidos conforme a la ley y el orden. Las leyes de Nevadón son los mandatos divinos de Salvington y el orden evolutivo de la vida en Satania está en consonancia con el patrón evolutivo de Nevadón. Ok, Rita, gracias. Ok, entonces, acabamos de ver que los portadores de vida implantan la vida y la supervisan, pero eso responde a un mandato divino que viene de la capital del universo local para todas las 100 constelaciones y para cada uno de los 1000 mundos que componen cada sistema, cada uno de los 100 sistemas que tiene cada constelación. Bien, entonces, cada planeta tiene su dotación de vida animal y vegetal propia, ¿no? Adecuada y diseñada para las características específicas de ese planeta en particular, ¿no? Por lo tanto, ellos no hacen las cosas por capricho, dicen acá, ¿no? Ellos pueden sentirse muy capaces, pero no hacen nada que no esté de acuerdo con esos planes que vienen desde la misma capital sede del universo local. ¿Ok? Bien. José Luis, nos lees el siguiente. Todos los mundos de un sistema local muestran una similitud física inequívoca. Sin embargo, cada planeta tiene su propia escala de vida y no hay dos mundos que sean exactamente iguales en dotación vegetal y animal. Estas variaciones planetarias en los tipos de la vida del sistema responden a las decisiones de los portadores de vida, pero estos seres
no son ni caprichosos ni antojadizos. Invito a que juntos Perdón, Los creo que abramos las puertas los hacia las universos están energías, dirigidos conforme a la ley palabras que ahora y el orden. Las leyes de Nevadón son los mandatos divinos de Salvington y el orden evolutivo de la vida en Satania. En José Luis, Satania está, discúlpame, creo que eso es lo que acabamos de comentar. Era el siguiente párrafo que te tocaba leer, ¿no? Ya ok, habíamos la visto evolución. sí, la evolución es la regla, sí. Hola a todos, buenas Le damos noches. la bienvenida a Anita, que acaba de conectarse. Disculpen la demora, el atraso. Ok, ya te puse en la lista de lectores. Sí, José Luis, ¿puedes leer el siguiente, por favor? La evolución es la regla del desarrollo humano, pero el proceso en sí varía enormemente en los distintos mundos. La vida se inicia a veces en un centro, a veces en tres como ocurrió en Urantia. En los mundos atmosféricos suele tener un origen marino, aunque no siempre depende mucho del estatus físico del planeta. Los portadores de vida disponen de gran libertad en su función de iniciar la vida. Ok. Entonces, ya dijimos, los portadores de vida implantan la vida y controlan su evolución en cada planeta. Y en cada planeta se da en forma muy original y propia, ¿no? No todos son iguales, nunca es igual. A pesar de que en un sistema, en nuestro sistema local, hay una similitud de todas las formas de vida, ¿no? O sea, hay características compartidas, ¿no? Por la mayoría de los mundos que forman este sistema. Bien, y usualmente los portadores de vida hacen una implantación en un sitio que ellos consideran ideal, pero en el caso de Urantia hicieron tres implantaciones, ¿no? La oriental, la occidental y una central. Bien, eso es lo que nos están contando. Y ellos ahí sí están perfectamente autónomos y pueden tomar la decisión de dónde lo hacen y cómo lo hacen, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente párrafo. Juanita, nos lees el siguiente. En el desarrollo. En el desarrollo de la vida planetaria, la forma vegetal precede siempre a la animal y está plenamente desarrollada antes de que se diferencien los patrones animales. Todos los tipos animales se desarrollan a partir de los patrones básicos del reino vegetal, procedente de cosas vivas. No están organizados por separado. Ok, acá hay dos cosas muy importantes. Primero, siempre primero aparecen las plantas, ¿no? Y después aparecen los animales. Y los animales aparecen basados en el sistema biológico de las plantas. ¿Por qué creen que es así? Porque las plantas van a ser los alimentos de los animales y tienen que ser perfectamente compatibles con la biología del animal. Por esa razón, lo veo así. Entonces siempre aparecen las plantas primero. ¿A quién le toca? Anita, nos lees ahora tú. Las etapas iniciales de la evolución. Las etapas iniciales de la evolución de la vida no concuerdan del todo con vuestras opiniones de hoy en día. El hombre mortal no es un accidente evolutivo. Hay un sistema preciso, una ley universal que determina el despliegue del plan planetario de la vida en las esferas del espacio. Las influencias controladoras no son ni el tiempo ni la producción de muchos ejemplares de una especie. El ratón se reproduce mucho más rápido que el elefante y, sin embargo, el elefante evoluciona más rápido que el ratón. Muy bien. Este párrafo es muy importante, ¿no? Aquí estamos viendo que la evolución, ¿no?, es avalada por la revelación. O sea, la teoría de la evolución de Darwin, de alguna forma,
se confirma acá en la revelación, pero no en la forma como la describió Darwin. No por esa lucha del más fuerte o por azar y necesidad o por la adaptación, ¿no?, de las especies al medio, ¿no? No fue precisamente así. Y la aparición del ser humano no fue una cosa fortuita, ¿no? No fue accidental. Se dio después de un delicado plan en donde se dieron 3 mutaciones. Vamos a ver eso más adelante en un documento que nos explican cómo evolucionó o cómo apareció el hombre de las especies prehumanas, ¿no? Y cómo va a resultar imposible para la ciencia encontrar ese eslabón perdido, ¿no?, entre el animal y el hombre, porque sucedieron 3 mutaciones distintas que hacen que se diera un salto evolutivo y que no hayan, pues, seres intermediarios. Nunca se van a encontrar los eslabones perdidos, ¿no? Les voy adelantando eso cuando veamos el documento de la evolución. Bien, entonces no es como la ciencia cree, y acá nos van a explicar un poquito más. Lo que sí sabemos que nada es fortuito o accidental, todo está ordenado, todo está controlado. Bien. Seguimos el siguiente párrafo, Renato, por favor. El proceso de la evolución planetaria es ordenado y está controlado. El desarrollo de organismos superiores a partir de agrupamientos más bajos de vida no es accidental. A veces el progreso evolutivo se retrasa temporalmente debido a la destrucción de ciertas líneas favorables del planeta de vida que porta una especie seleccionada. Se necesitan muchas edades y edades para recuperar el daño ocasionado por la pérdida de una sola cepa superior de herencia humana. Esas cepas seleccionadas y superiores de protoplasma vivo deberían protegerse celosa e inteligentemente en cuanto hacen su aparición. Y en la mayoría de los mundos habitados, esos potenciales superiores de vida se valoran mucho más que en Urantia. Miren, acá hay una información muy interesante que nos dan, ¿no? Aparentemente, habrían especies que aportan eventualmente ciertas características en el plasma vital. Yo interpreto esto del plasma vital como el ADN, ¿ok? Donde están todas las características capaces de ser transmitidas de generación en generación en esa especie, ¿no? Y esas características especiales de ese plasma vital que dirigen la evolución en sentido positivo o en sentido superior, podríamos decir, ¿no?, a veces se han destruido en el planeta. Y tarda mucho tiempo para que vuelva a aparecer una especie con esas características de progreso evolutivo. Entonces, yo me imagino que en algún momento la ciencia se dará cuenta qué individuos, en qué especie son portadores de esos genes que van a ayudar a la evolución ascendente y no a la decadencia de la especie, y deberán cuidarlos celosamente, deberán protegerlos, ¿no?, para que no se pierdan, no se destruyan. Deberán, dice, cuidarse celosa e inteligentemente. O sea, deberá desarrollarse una tecnología para detectar esos elementos especiales que van a dirigir la evolución en sentido positivo y cuidarla. Y de alguna manera tratar de seleccionar para que ese factor hereditario, ¿no?, de mejora, de ese gen superior, se pueda transmitir de generación en generación, ¿no?, y que al final la especie mejore en conjunto, ¿no? Estamos hablando, miren ustedes, este es un tema muy delicado que se llama eugenesia. La eugenesia se practica de alguna manera con especies animales y también con cultivos de plantas, pero es tabú hablar de eugenesia en seres humanos. Sin embargo, tarde o temprano la humanidad llegará a un grado de avance en donde tenga que hacerlo de una forma inteligente, de una forma ética,
no como se ha tratado de hacer, ¿no? A lo largo de la historia, por ciertas, ¿no? Hay capítulos negros de la historia en donde se ha querido hacer sobresalir una raza o una especie de personas en detrimento o en contra de otras, ¿no? Sin tener el conocimiento profundo y de una forma, pues, genocida, ¿no? Podríamos decir. Entonces, desde ahora les voy adelantando que vamos a leer algunos documentos en donde hablan de estas cosas, pero no podemos calificar el libro de Durantia ni de eugenésico, ni de racista, ni de nada por el estilo, ¿no? Es un conocimiento que nosotros debemos saber asimilar, debemos saber entender y aplicar eventualmente, si nos toca aplicar algo de lo que aprendamos aquí, de la ciencia que hay en el libro de Durantia, de una forma ética, de una forma moral, de una forma que no perjudique a nadie, que esté dirigida a un bien común de la sociedad. Creo que con esto cerramos ese numeral. Sí, hemos leído esto. Este párrafo entonces es bien delicado. Ok, pasamos ahora a la sección 2. Ketty, nos lees el primer numeral, el primer párrafo. Ya. Los tipos físicos planetarios. Hay un patrón estándar y básico de vida animal y vegetal en cada sistema. Sin embargo, los portadores de vida se enfrentan con frecuencia a la necesidad de modificar esos patrones básicos para ajustarse a las condiciones físicas variables que se encuentran en muchos mundos del espacio. Desarrollan un tipo generalizado de criatura mortal del sistema, pero hay 7 tipos físicos bien diferenciados, así como miles y miles de variantes menores de estas 7 diferenciaciones destacadas. Léete las 7. 1. Tipos atmosféricos. 2. Tipos elementales. 3. Tipos de gravedad. 4. Tipos de temperatura. 5. Tipos eléctricos. 6. Tipos energizadores. 7. Tipos innominados. Y el último, la última oración antes de pasar al primer tipo, ¿ok? Bien, el sistema de Satania contiene todos estos tipos y numerosos grupos intermedios, aunque algunos son muy poco frecuentes. Ok. Entonces, en esta sección 2 vamos a hablar un poco de los aliens, ¿no? De las formas de vida que hay en todos los mundos de nuestro sistema de Satania. Vamos a ver que hay una gran variedad de acuerdo a esas condiciones especiales que tiene cada mundo. Y vamos a ver cada uno de estos 7 tipos, siempre nos dosifican de 7 en 7 las cosas, y cómo es que viven estos seres mortales como nosotros, ¿no? Que piensan como nosotros, que tienen también la misma mente dada por la Madre Divina, ¿no? Que aman a Dios, que hacen el bien y que se organizan en sociedades, ¿no? Como nosotros, o quizá mejor que nosotros. Ok. Rita, nos lees el primer grupo, por favor. 1. Los tipos atmosféricos. Las diferencias físicas de los mundos habitados por mortales están determinadas principalmente por la naturaleza de la atmósfera. Las otras influencias que contribuyen a la diferenciación planetaria de la vida son relativamente menores. Bien, acá estamos hablando de atmósfera. Parece que la naturaleza de la atmósfera hace la diferencia física de cada mundo habitado. Sigue, Rita, el siguiente párrafo. La situación. La situación atmosférica presente de Urantia es casi ideal para el tipo de hombre respirador, pero el tipo humano puede ser modificado de manera que pueda vivir tanto en planetas superatmosféricos como en subatmosféricos.
Esas modificaciones se extienden también a la vida animal, que difiere enormemente en las diversas esferas habitadas. Hay modificaciones muy grandes de los órdenes animales, tanto en los mundos subatmosféricos como en los superatmosféricos. Ok, nuevamente nos están diciendo que Urantia es un planeta atmosférico que tiene una atmósfera casi ideal, ¿no? Y en base a ese modelo urantiano es que hablan de mundos con una atmósfera muy cargada, muy densa, los llamados superatmosféricos, y otros con una atmósfera más tenue, un mundo subatmosféricos. Vamos a ver un poquito más a qué se refieren con esto de superatmosférico y subatmosférico. Rita, lee el siguiente párrafo. De los tipos atmosféricos de Satania, alrededor del 2,5% son subrespiradores, alrededor del 5% superrespiradores y más del 91% son respiradores medios, lo que supone un total del 98,5% de los mundos de Satania. En nuestro sistema local en Satania, más del 90% tienen atmósferas como las de Urantia y son respiradores medios. Otros seres, ¿no?, que tienen atmósferas más tenues se les considera subrespiradores. Y solamente es el 2,5% de los mundos de todo el sistema de Satania que hasta el momento se han poblado. Y hay un 5% que serían superrespiradores, o sea que hay una atmósfera muy cargada, ¿no? Y ellos tienen que inhalar mayor cantidad de gases. Bien. Ok. José Luis, léenos los siguientes dos párrafos. Primero, el primero. Los seres semejantes a los de las razas de Urantia están clasificados como respiradores medios. Representáis el orden respirador promedio o típico de existencia mortal. Si existieran criaturas inteligentes en un planeta con una atmósfera similar a la de Venus, vuestro vecino cercano pertenecería al grupo de superrespiradores, mientras que los habitantes de un planeta con una atmósfera tan enardecida como la de Marte, vuestro vecino exterior, serían denominados subrespiradores. Subrespiradores. Bien. Acá ven un paisaje venusiano. La atmósfera de Venus es sumamente concentrada, tiene gases en mucha mayor concentración que la atmósfera terrestre. Todo lo contrario de Marte, acá vemos un paisaje marciano en donde hay muy poco aire. Si bien hay muy poco aire, también hay vientos y hay tormentas y todo, ¿no? Pero en Venus la atmósfera es tan densa que se produce lo que se llama el efecto invernadero. Y a pesar de estar más cerca al Sol, ¿no?, la temperatura es demasiado alta en su interior debido a esta atmósfera que hace un efecto invernadero mucho más fuerte que el de la Tierra. Bien, en Marte seríamos subrespiradores. Otra cosa importante que nos dicen es que nosotros que respiramos la atmósfera terrestre, que es el 90% de todas las atmósferas de los planetas de Satania, podríamos adaptarnos a una atmósfera superdensa como la de Venus o a una atmósfera enrarecida, muy light, muy liviana como la de Marte, ¿no? Podríamos adaptarnos. ¿Cómo sería eso? Tendrían que, bueno, científicamente hacerse los cambios, ¿no? De una forma muy gradual o muy, qué sé yo, muy bien pensada. Ok. Sigue con el siguiente párrafo, José Luis. Si los mortales vivieran en un planeta desprovisto de aire como vuestra luna, pertenecerían al orden especial de los no respiradores.
Este tipo representa una adaptación radical o extrema al entorno planetario y será examinado por separado. Los no respiradores suponen el 1,5% restante de los mundos de Satania. Bien. Entonces, hay mundos en donde no hay atmósfera, por lo tanto no se puede respirar ahí, pero los seres que a pesar de eso, los portadores de vida han implantado vida en esos mundos y han adaptado a esos seres para que vivan de una forma en que no necesiten respirar. ¿Ok? Vamos a ver más detalle eso más adelante, ¿no? Pero existe la posibilidad de que hayan seres vivos como nosotros en mundos en donde no hay atmósfera, en donde no tendrían aparatos respiratorios, no podrían respirar, por lo tanto van a obtener la energía de otra forma, no a través del oxígeno de la atmósfera. Sí que te querías decir algo. Abre tu micro. Ya, un poco como que respondió a mi pregunta, porque yo digo, si no son respiradores, ¿qué cosas van a comer? ¿De qué se van a alimentar? Porque ¿no es cierto? La respiración nos ayuda a la combustión. Entonces, y ya, si ellos están desarrollando otra forma para captar energía, entonces seguramente se alimentarán de algo, digo yo, ¿no? Sí, vamos a ver Se más alimentarán adelante. solamente de energía de repente. Así es, Pero serían los tipos eléctricos en todo caso. Bueno, yo no sé, ¿cómo será? necesitan. Felizmente que no estamos en ese planeta. Ok, todo ser vivo necesita energía para vivir y la energía tiene que captarla del medio que los rodea. Una parte de la energía se adquiere a través de los alimentos, pero además necesitan la respiración para que entre el oxígeno, que es el que se encarga de la oxidación, de los procesos bioquímicos que dan como resultado la extracción de la energía de los alimentos, por ejemplo, vegetales, ¿no? Entonces, para que un ser vivo sobreviva, para que haya vida, tiene que haber el proceso respiratorio y el proceso digestivo. O sea, tiene que haber alimentación y tiene que haber respiración. Estos seres que viven en mundos sin atmósfera tienen que captar la energía de otra forma. No sé si comerán, ¿no? Vamos a ver cómo lo explican, pero definitivamente están adaptados para obtener la energía, por ejemplo, de los rayos solares. Pobrecitos. Ok. Y Aparte tienen del una agua. vida muy dura porque la atmósfera no solamente sirve para respirar, sino hay otras funciones de la atmósfera, como vamos a ver más adelante. Pasamos al segundo tipo de los elementales. Ha leído Ketty, Yo leí, perdón, ha leído José Luis, le toca a Juanita. Los tipos elementales. Estas diferenciaciones corresponden a la relación de los mortales con el agua, el aire y la tierra, y existen 4 especies distintas de vida inteligente según su relación con estos hábitats. La raza de Urantia son del orden de la tierra. Ok, entonces esto de los elementales se refiere a qué elementos, en relación a qué elementos viven esos seres, ¿no? Si viven en el agua, viven en el aire o viven en la tierra. Nosotros los urantianos vivimos en la tierra. Sin embargo, hay animales aéreos y hay animales acuáticos, ¿no? Eh, es interesante de que, y creo que lo van a explicar en unos párrafos más adelante, que la evolución se fue dando en la tierra de tal forma que los animales marinos pasaron a ser anfibios y de anfibios pasaron a ser terrestres, ¿no? Y a partir de ahí se siguió la evolución hasta que apareció el ser humano como terrestre. Pero si por alguna razón, ¿no? Los continentes no se hubieran formado en el tiempo, ¿no? adecuado y las especies marinas hubieran seguido evolucionando dentro del agua, habrían aparecido seres humanos acuáticos, ¿no? O sea, quizás las ballenas serían los humanos o los delfines, ¿no? Bien, eso es interesante también. Y seguramente se ha dado en más de un mundo esa situación.
Sigue el siguiente párrafo, por favor, Juanita. Mm, no podéis ni imaginaros el entorno que imparten en algunos mundos Impera. durante las primeras edades. Estas condiciones insólitas obligan a la vida animal en evolución a permanecer en su hábitat de vivero marino durante periodos más largos que en aquellos planetas que ofrecen desde muy pronto un entorno terrestre y atmosférico favorable. Por otra parte, en algunos mundos de superrespiradores, cuando el planeta es demasiado grande, es conveniente a veces establecer un tipo de mortal que pueda desplazarse fácilmente por la atmósfera. Estos navegantes del aire aparecen en algunas veces entre los grupos acuáticos y terrestres. Viven siempre en cierta medida en el suelo y al final evolucionan hasta convertirse en moradores de la tierra. Sin embargo, en algunos mundos continúan volando durante largas edades, incluso después de haberse convertido en seres de tipo terrestre. Miren qué interesante. Entonces, los elementos, aire, tierra y agua, determinan 4 especies distintas de vida inteligente. Nosotros somos terrícolas, somos terrestres, ¿no? En ciertos mundos, los seres inteligentes evolucionan en medio acuático, es lo que les decía, ¿no? Si los continentes no se han, digamos, constituido de una forma adecuada, esos seres siguen evolucionando en el agua y terminan siendo los seres acuáticos, ¿no? Y en mundos de los superrespiradores, digamos un mundo como Venus, en donde la atmósfera es densa, ¿no? Siempre y cuando no sean muy grandes, pueden desarrollar seres aéreos, como dicen así, ¿no? Y los aéreos pueden evolucionar provenientes de tipos acuáticos o de tipos terrestres. Y inclusive habiéndose convertido ya en terrestres, pueden continuar siendo aéreos, ¿no? Continuar volando, a pesar de haberse convertido ya en seres terrestres, ¿no? Bien. Esto es muy interesante. Anita, léenos el siguiente párrafo, por favor. Es asombroso y divertido a la vez observar cómo la primera civilización de una raza primitiva de seres humanos toma forma unas veces en el aire y en las copas de los árboles y otras entre las aguas poco profundas de ensenadas tropicales resguardadas. Y también en el fondo, las laderas y las orillas de aquellos jardines marinos que albergaron los albores de las razas en esas extraordinarias esferas. Incluso en Urantia hubo una larga edad durante la cual el hombre primitivo se preservó e hizo avanzar su civilización primitiva, viviendo la mayor parte del tiempo en las copas de los árboles, igual que sus primeros antepasados arbóreos. En Urantia seguís teniendo un grupo de diminutos mamíferos que son navegantes aéreos, la familia de los murciélagos, y también son del orden mamífero las focas y ballenas que habitan vuestros mares. Imagínense, o sea que si hubiéramos evolucionado como seres marinos, seríamos parecidos, no sé, a estos marsupiales o a los cetáceos, ¿no? Y si hubiéramos sido aéreos, probablemente parecidos a los murciélagos, ¿no? Bien, y a ellos les parece asombroso y divertido ver cómo desarrollan esas formas de vida en esos mundos. Tendríamos que haber tenido los huesos bien delgaditos, ¿no? Si hubiésemos sido Para aéreos, volar. ¿no? Delgaditos, huecos, una cosa así. Bien, acá nos dan unos porcentajes de los seres elementales en nuestro sistema de Satania. Sigue Anita con el siguiente párrafo y ahí termina este grupo.
Entre los tipos elementales de Satania, el 7% son de agua, el 10% de aire, el 70% de tierra y el 13% son tipos combinados de tierra y aire. Pero estas modificaciones de las primeras criaturas inteligentes no son ni peces humanos ni pájaros humanos. Pertenecen a los tipos humano y prehumano. No son ni superpeces ni pájaros glorificados, sino mortales propiamente dichos. Ok, todos son mortales propiamente dichos, aunque vuelen o aunque vivan en el mar, en las aguas marinas o de los lagos o de los ríos, no sé. Lo cierto es que el 70% son de tierra. Ujú. O sea que Urantia sigue siendo o el modelo estándar de planeta. ¿No? Todo lo que se da aquí se da en la mayoría de los planetas. Vamos a ver el tercer grupo, los llamados tipos de gravedad. Renato, por favor, toma ese numeral. 3. Los tipos de gravedad. Mediante modificaciones del diseño creativo se pueden formar seres inteligentes capaces de desenvolverse libremente tanto en esferas más pequeñas como más grandes que Urantia. Estos seres se adaptan así en la medida de lo necesario a la gravedad de esos planetas que no tienen el tamaño ni la densidad ideal. Ok, acá nos están diciendo que se pueden formar criaturas inteligentes en esferas más pequeñas que Urantia o más grandes que Urantia, ¿no? Y parece que Urantia es un planeta de tamaño y densidad y gravedad y atmósfera ideal, como hemos estado viendo en los párrafos anteriores. Sí, el siguiente párrafo, Renato, por favor. Los diversos tipos planetarios de mortales varían en estatura y el promedio de Nevadón está un poco debajo de los 2,15 metros. Algunos de los mundos más grandes están poblados por seres que solo miden alrededor de 75 centímetros. La estatura de los mortales está comprendida entre esta talla y las 3 metros aproximados de las esferas habitadas más pequeñas, pasando por las tallas medias de los planetas del tamaño medio. En Satania hay solo una raza que mide menos de 1,20 metros. El 20% de los mundos habitados de Satania está poblado por mortales de los tipos modificados de gravedad, que ocupan los planetas más grandes y los más pequeños. Gracias, Renato. Bien, acá creo que vale la pena hacer un cuadrito, lo voy a agregar aquí, porque nos están dando diferentes porcentajes, ¿no? De acuerdo a la gravedad y las estaturas de los seres que viven ahí. Nos dicen que en todo el universo local, en todo Nevadón, el promedio de mortales está alrededor de 7 pies, o sea, 2,15 metros de estatura. O sea que el promedio de mortales es gente alta. Sin embargo, en los planetas más grandes, los seres miden solo 75 centímetros. Y en los más pequeños pueden alcanzar hasta 3 metros. Por eso nos da un promedio así de 2,15 metros. En nuestro sistema local, en Satania, solo hay una raza que mide menos de 1,20 metros. O sea, podríamos decir los más enanitos. Y solo el 20% de los planetas poblados actualmente son del tipo modificado de gravedad. O sea, la gran mayoría son como Urantia, que tienen una gravedad promedio, estándar, ¿no? Y la gente tiene una estatura como la de acá, ¿no? Podríamos decir entre 1,60 y 1,90, ¿no? Es raro que haya un tipo más de 2 metros y personas por encima o por debajo de 1,60 ya se consideran que son de talla muy baja, ¿no? Bien, vamos a ver si hacemos un cuadrito y lo agregamos acá para que se vea más claro eso. Pasamos al cuarto tipo de mortales. Ketty, ¿nos lees el siguiente? 4. Los tipos de temperatura. Es posible crear seres vivos capaces de soportar temperaturas mucho más altas y mucho más bajas que las del ámbito de vida de las razas de Urantia. Hay 5 órdenes de seres bien diferenciados según sus mecanismos termorreguladores.
En esta escala, las razas de Urantia corresponden al número 3. El 30% de los mundos de Satania están poblados por razas de tipo modificados de temperatura. El 12% se adapta a los niveles más altos de temperatura y el 18% a los más bajos en comparación con los urantianos, que pertenecen al grupo de las temperaturas medias. Nuevamente, aquí estamos en un mundo estándar con atmósfera media, temperatura media, gravedad media, etcétera, ¿no? La menor parte, la minoría de mundos, tienen que ser seres adaptados a temperaturas muy altas o muy bajas, ¿no? Pero tampoco demasiado altas, porque la materia viva se incinera, es combustible. Entonces, creo que no nos dicen exactamente un valor de temperatura, simplemente nos dicen que son mundos con temperaturas muy altas, más altas que las que hay en el desierto del Sahara o en la selva amazónica, ¿no? Y esos organismos están seguramente, tienen un sistema de refrigeración más eficiente, ¿no? que nosotros, que no podríamos soportar esa temperatura. Es un 12% el que está adaptado a temperaturas demasiado altas y un 18% a temperaturas demasiado bajas. O sea que es un poco más el porcentaje de gente adaptada a temperaturas bajas que a las temperaturas altas, ¿no? Bien. Y no nos dicen más con respecto a las temperaturas. Vamos al quinto tipo, los eléctricos. Rita, nos lees, por favor. Los tipos eléctricos. El comportamiento eléctrico, magnético y electrónico de los mundos varía enormemente. Hay 10 diseños distintos de vida mortal, especialmente configurados para soportar la energía diferencial de las esferas. Estas 10 variedades reaccionan también de formas ligeramente diferentes a los rayos químicos de la luz solar ordinaria. Pero estas ligeras variaciones físicas no afectan en modo alguno a la vida intelectual o espiritual. Ok. A continuación nos van a dar unos porcentajes de cada uno de estos 10 diseños distintos, ¿no? Estos seres, incluyéndonos a nosotros, los humanos, estamos adaptados para recibir radiaciones electromagnéticas, ¿no? Y para comportarnos dentro de un medio eléctrico, en la estática eléctrica, ¿no? de la atmósfera que nos rodea. Y pertenecemos al grupo 4, me parece. Somos de la clase 4 de seres eléctricos, ¿no? Sin embargo, no somos los mejor adaptados a la electricidad. Vamos a ver que hay un grupo que predomina sobre nosotros. Rita, léenos el siguiente párrafo. De los agrupamientos eléctricos de la vida mortal, casi el 23% pertenecen a la clase número 4, el tipo de existencia de Urantia. En porcentajes redondos, estos tipos están distribuidos como sigue. Número 1, 1%. Número 2, 2%. Número 3, 5%. Número 4, 23%. Número 5, 27%. Número 6, 24%. Número 7, 8%. Número 8, 5%. Número 9, 3%. Y número 10, 2%. Aquí también vale la pena hacer otro cuadrito. Nosotros somos el número 4 con el 23%, pero los seres adaptados a la electricidad magnética y a la electrónica de sus mundos, considerados del grupo 5 y del grupo 6, son los que predominan. Aquí nosotros estamos un poquito por debajo del estándar de seres adaptados a
a la radiación electromagnética. ¿Ok? Los del grupo 5 son el 27% y los del grupo 6 son el 24%, mientras que nosotros del grupo 4 somos solo el 23%, pero somos también un buen porcentaje. En otras palabras, entre el grupo 4 y el grupo 6 están casi todos los seres del sistema de Satania, ¿no? Con la mejor adaptación a la radiación electromagnética, ¿no? Bien. Pasamos a otro grupo, el grupo de los energizadores. José Luis, por favor. Los tipos energizadores. No todos los mundos son iguales en el modo de absorber energía. No todos los mundos habitados tienen un océano atmosférico adecuado para el intercambio respiratorio de gases como el que existe en Urantia. Durante las primeras y últimas etapas de muchos planetas, los seres de vuestro orden presente no podrán existir. Podrían existir. Cuando los factores respiratorios de un planeta son muy altos o muy bajos, pero todos los demás requisitos indispensables para la vida inteligente son adecuados. Los portadores de vida establecen a menudo en esos mundos una forma modificada de existencia mortal, seres que están capacitados para efectuar los intercambios de sus procesos vitales valiéndose directamente de energía luz y de las transmutaciones inmediatas del poder de los controladores físicos maestros. Ok. Entonces, esos tipos energizadores se refiere a la forma como los seres vivos absorben la energía, ¿no es cierto? Y la primera forma de absorber energía es a través de la respiración. Por lo tanto, tiene que haber atmósfera en ese mundo para que se pueda inhalar oxígeno, ¿no? El oxígeno, ustedes saben, es el agente, el elemento que hace que se pueda aprovechar la energía de los alimentos. ¿Ok? Hay metabolismo sin oxígeno también, pero es lo menos. La mayor parte del metabolismo y lo que produce mayor cantidad de energía es en donde interviene el oxígeno, o sea, el metabolismo aeróbico se llama. Por eso es que es tan importante saber respirar y inhalar una buena cantidad de oxígeno, ¿no? Sin embargo, hay situaciones en que el único factor no adecuado para la vida inteligente es justamente la atmósfera, ¿no? Y es ahí donde los portadores de vida deben hacer sus modificaciones en la fisiología de esos seres vivos para que ellos aprovechen directamente la energía luz del sol, ¿no? O directamente las transmutaciones que realizan los controladores físicos, ¿no? Que hemos visto en documentos anteriores. Ellos transforman energía y ahí está la energía, sino que no sabemos cómo captarla, ¿no? Pero estos seres ya están adaptados para poderse conectar a esas fuentes de energía y de esa forma, pues, sobrevivir, ¿no? Bien. Además, ahora nos hablan de la nutrición. Sigue con el siguiente párrafo, por favor, José Luis. Existen 6 tipos diferentes de nutrición para los animales y los mortales. Los subrespiradores emplean el primer tipo de nutrición, los moradores marinos el segundo, los respiradores medio el tercero, como sucede en Urantia. Los superrespiradores emplean el cuarto tipo de consumo de energía, mientras que los no respiradores utilizan el quinto orden de nutrición y energía. La sexta técnica de energización está limitada a las criaturas intermedias. Ok. Entonces, en cuanto a la nutrición, que es la otra forma de ingerir, digamos, el combustible, ¿no? Para la energía, nos hablan de 6 tipos diferentes de nutrición. Curiosamente, los seres intermedios, las criaturas intermedias, tienen su propia técnica de energización, que es el sexto, y solo ellos, es exclusiva para ellos. Todos los demás seres tienen diferentes tipos de nutrición. Se refiere a la bioquímica de cómo se aprovecha la energía de estos alimentos. Y en Urantia, en donde somos respiradores medios, ¿no?
tenemos el tipo tenemos el tipo de nutrición tipo 3. Tenemos un sistema de nutrición tipo 3. Los subrespiradores usan el tipo 1, o sea, digamos, los que podrían habitar un planeta como Marte. Para los seres marinos que tienen que nutrirse con lo que hay en el agua, usan el sistema de energía tipo 2, ¿no? Para obtener energía de los alimentos que obtienen en el medio marino, ¿no? Para los superrespiradores, los que podrían vivir en Venus, se usan el tipo 4, no sabemos cómo. No nos explican en detalle en qué consiste cada tipo, ¿no? Y los no respiradores, que no pueden respirar, que simplemente no hay atmósfera que respirar, utilizan el quinto orden de nutrición de energía, lo que acabamos de leer sobre captar directamente la luz solar o bien otras formas disponibles de energía transmutada por los controladores físicos. ¿Ok? Bien. Y hay un último tipo de los llamados innominados. Ha leído José Luis. Juanita, nos lees este último párrafo y posiblemente el primero del siguiente grupo. Los tipos innominados. Hay muchas otras variaciones físicas en la vida planetaria, pero todas esas diferencias corresponden exclusivamente a modificaciones anatómicas, diferenciaciones fisiológicas y ajustes electroquímicos. Estas distinciones no atañen a la vida intelectual ni a la espiritual. Ok. Una vez más, a pesar de estas grandes diferencias de adaptación al medio, ¿no? Diferentes formas de nutrición, diferentes formas de respiración, vida en diferentes medios, diferentes elementos, agua, tierra, aire, estos todos tienen o comparten con nosotros la misma capacidad intelectual y la misma capacidad espiritual. ¿Ok? A pesar de estas otras muchas variaciones, en este grupo 7 han incluido ya subtipos, ¿no? Un universo mucho más complejo de variantes anatómicas, fisiológicas, electroquímicas, ¿no? Pero nos resaltan que ninguna va a afectar nuestra capacidad intelectual ni la espiritual. Otra vez se están juntando las letras acá. Disculpen si se les hace difícil leer algunas palabras. Ok, pasamos a la tercera sección del documento. Juanita, léenos el primer párrafo, por favor. Los mundos de los no respiradores. La mayoría de los planetas habitados están poblados por seres inteligentes del tipo respirador, pero existen también algunos órdenes de mortales capaces de vivir en mundos con poco o ningún aire. De los mundos habitados de Orbontón, menos del 7% de este tipo, son de este tipo. En Nevadón, este porcentaje es inferior a 3. En todo Satania, solo hay 9 de esos mundos. Gracias, Juanita. Miren, ya habíamos visto que la mayoría de planetas del sistema de Satania tienen seres respiradores como nosotros, ¿no? Solo el 2.5 es subrespirador y el 5% superrespirador. O sea que el 91% de todos los seres en nuestro sistema respiran. Ok. Seguimos hablando de los no respiradores, ¿no? Hay no respiradores en el universo de Orbontón, en el superuniverso de Orbontón, solamente hay menos del 7% de este tipo de seres. O sea, no llegan ni al 10%. En el universo local, menos del 3%. Y en nuestro sistema, solo hay 9 planetas. De los 619, solamente hay 9 que tienen seres no respiradores. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es la vida de estos seres en sus mundos no respiradores.
Anita, léenos el siguiente párrafo, por favor. Una preguntita. ¿Y estos seres no respiradores tranquilamente podrían vivir aquí, por ejemplo, en Urantia? Porque como no necesitan respirar, no les va a afectar el oxígeno, me imagino, ¿no? O la atmósfera que tenemos. Ya, pero como ellos están adaptados a captar la energía de sus planetas, no sé si encontrarían los mismos canales de energía aquí, ¿no? Ah, No es tan simple como decir, bueno, como no respiran, acá pueden estar, ¿no? Aunque haya atmósfera, no la necesitan, pero seguro no es tan simple. mm, Gracias por la pregunta, Anita. bueno. Ok. Hay tan pocos mundos habitados del tipo no respirador en Satania, porque en esta sección de Norlatiadec, organizada más recientemente, abundan aún los cuerpos meteóricos del espacio. Y los mundos que no tienen una atmósfera de fricción protectora están sometidos al bombardeo incesante de estos cuerpos errantes. Incluso algunos cometas están compuestos de nubes de meteoros, aunque por regla general son cuerpos descompuestos más pequeños de materia. Ujú. Bien, ¿se acuerdan que les decía que la atmósfera no solamente eran gases para la respiración, sino además la atmósfera está constituida de una forma que evita que cuerpos errantes del espacio alcancen la superficie del planeta, ¿no? Aquí estamos permanentemente bombardeados por meteoritos, que son lo que nosotros vemos en una noche estrellada y oscura como estrellas fugaces, ¿no? Esos meteoritos nunca llegan a Tierra. Son muy pocos los que llegan a la superficie. Pero en un mundo donde no hay atmósfera, están ellos sometidos a un bombardeo permanente de estos meteoritos. Por lo tanto, estos seres tienen que diseñar sus escudos protectores, tienen que hacer alguna especie de barrera o de escudo eléctrico, no sé, de alguna forma, usar alguna tecnología que los proteja de los bombardeos incesantes de los meteoritos. Inclusive cuando se acerca un cometa, los cometas también tienen nubes de meteoros, traen nubes de meteoros, nos dicen así, ¿no? Bien. O sea que miren qué difícil vivir en un mundo sin atmósfera, ¿no? Lee el siguiente párrafo, Anita, por favor. Okay. Millones y millones de meteoritos penetran diariamente en la atmósfera de Urantia a una velocidad de casi 320 kilómetros por segundo. En los mundos de los no respiradores, las razas avanzadas tienen que protegerse de los daños de los meteoros y construyen para ello instalaciones eléctricas que desvían los meteoros o los reducen a cenizas. Cuando se aventuran más allá de estas zonas protegidas, se enfrentan a graves peligros. Estos mundos soportan también desastrosas tormentas eléctricas de naturaleza desconocida en Urantia. Durante esos periodos de tremendas fluctuaciones de energía, los habitantes tienen que refugiarse en sus estructuras especiales de aislamiento protector. Bien, acá nos están explicando lo que habíamos adelantado, ¿no? Tienen ellos que hacerse unos escudos eléctricos. Parece que ahí la electricidad está perfectamente disponible y ellos saben aprovecharla, ¿no? Ya sea para energizarse, como alimento, ¿no? Durante la noche, quizás cuando no hay sol, y durante el día con la luz solar, pero también para hacer sus escudos eléctricos contra los meteoritos, ¿no? Y el que se escapa de uno de esos refugios corre pues un gran peligro de ser impactado por estas piedras errantes del espacio. Bien. Es un poco como acá, bueno, no acá, sino, bueno, que hay las tormentas eléctricas, ¿no? Rayos, truenos, relámpagos, y hay ciudades como por ejemplo en Lima que no, normalmente no hay eso, entonces las casas acá no están preparadas para rayos,
¿no? Y sí, alguna vez ha habido contaditas veces las lluvias, tormentas eléctricas, y acá no están preparadas las casas y ese es un peligro. Ujú. Ya, es muy raro que en Lima haya una tormenta con rayos y truenos, Y ha ¿no? habido, ¿ah? Ha habido acá, pero contadas veces. Sí, muy cerca de Lima sí hay, porque si tú te vas a Ticlio, que es ya la altura esta de 4.000 metros, ahí sí se escuchan los truenos entre los cerros, ¿no? Acá nomás, Y- en mi casa, en La Molina, oh, que ha habido también rayos, truenos y relámpagos, pero, y una lluvia fuerte que no es normal, pero, como digo, sí, contaditas veces. sí, sí. Pero no estaría de más tener un pararrayos en casa, ¿no? Mm. No es muy difícil o costoso tenerlo. Y si tú vives en La Molina, tal vez te convenga que alguien te instale una antena de esas para prevenir, Para rayos. sí, para prevenir algún daño por tormenta Sí, eléctrica. porque como estamos cerca de cerros, a veces pasan Mm, las nubes, se pasan por los cerros y ahí es donde ha habido esas tormentas. Muy bien. Mm. Ah, está entrando Melissa. No sé. Vamos a ver. No sé quién es Melissa, pero todos son bienvenidos aquí. Vamos a darle la bienvenida. Melissa, bienvenida a Orantia Toronto. Hola, Melissa. Ok, Una manito. muy bien. Ha leído Anita. Renato, nos lees el siguiente párrafo, la vida de los mundos, en los mundos de La los... vida, la vida en los mundos de los no respiradores es radicalmente distinta a la de Urantia. Los no respiradores no ingieren comida ni beben agua como las razas de Urantia. Las reacciones del sistema nervioso, el mecanismo de regulación del calor y el metabolismo de estos pueblos especiales no se parecen en nada a estas mismas funciones en los mortales de Urantia. Aparte de la reproducción, casi todos los actos de la vida se realizan de otro modo e incluso los métodos de procreación son algo diferentes. Miren, pues esto sucede en 9 mundos de nuestro sistema de Satania, ¿no? Es una vida totalmente, radicalmente distinta a la que nosotros tenemos en Urantia, ¿no? A la del 91% de los mundos del sistema, ¿no? Ya se pueden imaginar ustedes. Sigue Renato, ¿qué más nos dicen de estos pobres? No sé, como ellos no conocen otra realidad, no creo que se sientan infelices de vivir ahí. Simplemente se han adaptado y tienen la misma capacidad intelectual y espiritual, como hemos dicho, ¿no? Que nosotros. En los mundos no respiradores, las especies animales no se parecen en nada a las que pueblan los planetas atmosféricos. El plan de vida no respirador se aparta de la técnica de existencia en un mundo atmosférico. Sus habitantes difieren incluso en la supervivencia, pues son candidatos a la fusión con el espíritu. Sin embargo, estos seres disfrutan de la vida y llevan adelante las actividades de su esfera con las mismas dificultades y alegrías relativas que los mortales que viven en los mundos atmosféricos. En mente y en carácter, los no respiradores no se diferencian de los de otros grupos de tipos de mortales. Y la última oración también, léela, por favor. La conducta planetaria de este tipo de mortales tendrá un gran interés para vosotros porque una raza de estos seres habita en una esfera muy cercana a Urantia. Pero Imagínate. pues ahí dice que viven también bien, o sea, que Claro, están como con... no conocen otra forma de vida, ellos viven y tienen sus alegrías y tristezas, sus dificultades, igual que las sufrimos nosotros aquí. Y también tienen este, ah, una inteligencia y una capacidad espiritual similar. Sin embargo, probablemente por el hecho de que no respiran, no hablan, no comen, no beben,
¿no? Son tan distintos que no son candidatos a la fusión con el espíritu morador. Si es que tienen un ajustador, probablemente sí lo tienen, y son acogidos por un fragmento diferenciado del espíritu materno del universo local. O sea, son candidatos para la fusión con el espíritu, no con el ajustador. Miren qué interesante. El último párrafo es sorprendente. Nos dicen que deberíamos interesarnos más en ellos porque hay un mundo muy cerca de Urantia en donde viven seres no respiradores. O sea, lo más cerca a Urantia que hay es la Luna. ¿Será que viven en la Luna algunos seres no respiradores? Algún día lo sabremos, ¿no? O será de algún planeta fuera del sistema solar, no sé, o alguno de los satélites, ¿no? Que tienen una gravedad interesante, Y de como repente los viven bajo satélites tierra. de Júpiter o de Saturno, ¿no? O de repente viven bajo tierra, ¿cómo será? ¿Mm? Pero esto es muy interesante, nos dicen, ven, no crean que esto está muy lejos de ustedes. Hay alguien, hay gente muy cerca de ustedes de este tipo. Por lo menos yo creo que cuando caen ahí los meteoritos, pues tienen que vivir bajo tierra. Así es, sería lo más lógico, ¿no? Buscar una cueva o buscar galerías subterráneas, ¿no? Para vivir. Pues Interesante. ahí dice que tienen sus lugares. Ujú. Tienen sus guaridas, ¿no? ¿Cómo le dicen? Sus madrigueras o sus áreas protegidas. ¿Mm? Porque fíjate, con la velocidad, si no hay fricción, si no hay atmósfera, ¿te imaginas el peso de un asteroide, un meteorito, que debe reventar y hacer esos cráteres? Cae Ellos con deben toda su tener fuerza. búnkers, ellos deben haber hecho sus búnkers con bastantes niveles. Si nosotros tenemos acá construidos búnkers para cuando pase algo, cuando venga Gog, no sé, como ellos también, con mayor razón, deben tener esa Bueno, nos preparación. han hablado de escudos eléctricos, ¿no? O sea, una especie de Algunos, sí. cúpula que hace que los meteoros se desintegren ahí, se vaporicen o se vuelvan polvo y no lleguen. Entonces tendrían también edificios, tendrían casas en ciertas áreas que están cubiertas por esa cúpula Yo o me ese moriría de escudo miedo, eléctrico, ¿no? No necesariamente tendrían que vivir subterráneos, seguro. no necesariamente. Bueno, ok. Entramos a la cuarta sección del documento. Este documento tiene 6 secciones. No creo que terminemos, aunque todavía tenemos unos 20 minutos. Quizás avancemos esta parte. Ha leído Anita, ¿verdad? Perdón, ya perdí la cuenta. Yo leí. ¿Qué Oh, te sorprendió de mí, Pepe? leyó Renato. Ahora Ketty, por favor. ¿Leo los dos o leo el primero nomás? El primero y después vas a leer el Ya. segundo. Quizás Ok, haya que comentar algo interesante. Sí. ok. 4. Las criaturas evolutivas con voluntad. Hay grandes diferencias entre los mortales de los distintos mundos, incluso entre aquellos que pertenecen a los mismos tipos intelectuales y físicos. Pero todos los mortales con dignidad de voluntad son animales erguidos, bípedos. O sea, caminan en dos pies, dos Dos patas, piernas. dos piernas. Sí, o sea, todos los mortales con voluntad somos erguidos y bípedos, ¿ok? Nadie camina en 4 patas, no en una pata o 3 patas, ¿no? O 3 piernas. Ujú. Sigue el siguiente párrafo para Ya. seguir describiendo estas criaturas evolutivas con voluntad. Bueno, hay 6 razas evolutivas básicas, 3 primarias, roja, amarilla y azul, y 3 secundarias, naranja, verde e índigo. La mayoría de los mundos habitados tienen todas estas razas, aunque muchos de los planetas de seres con 3 cerebros albergan solo los 3 tipos primarios. También hay algunos sistemas locales que solo tienen estas 3 razas. Sistemas locales. Ok, acá empezamos a hablar de razas. Hay razas primarias y razas secundarias. Las primarias son la raza roja,
la amarilla y la azul. Falta un espacio acá. Ahora sí. Bien. Y las secundarias, la naranja, la verde y la índigo. Estas fueron las 6 razas Sangik. Vamos a ir al documento en donde en esta tribu, en esta familia, se dieron como un fenómeno extraordinario en este planeta las 6 razas de color en una sola generación. Normalmente cada raza va apareciendo, ¿no?, en forma consecutiva. Primero la roja, después la amarilla, después la azul y después la... No, perdón, no es en ese orden. Primero la roja, después la naranja, después la verde, después la amarilla. Bueno, entonces, lo interesante que nos dicen es que en algunos mundos en donde los seres tienen 3 cerebros, y eso es muy interesante, vamos a ver más adelante, ¿no?, están solamente los tipos primarios de razas, la roja, la amarilla y la azul. Y aún más, hay algunos sistemas locales, como Satania, en donde solo todos los seres que viven en esos planetas tienen las 3 razas primarias, no las secundarias, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, ¿las razas primarias son superiores a las secundarias? No podría decirles. Cada raza tiene sus características y si existen es por una razón importante. Por lo tanto, todas deberían tener el mismo valor, ¿no? Aquí en Urantia todas las razas están mezcladas, ya no hay ninguna raza pura, pero sí podríamos decir que hay algunas razas menos mezcladas que otras, ¿no? Podríamos decir que hay poblaciones o grupos humanos en el África, ¿no?, que no se han mezclado con otras razas, ¿no? Así también en el Asia, muchos lugares en donde la raza amarilla es casi la raza original, ¿no?, podríamos decir así. Ok. ¿Qué nos lees el siguiente? Los seres humanos. Los seres humanos están dotados de una media de 12 sentidos físicos especiales, aunque los sentidos especiales de los mortales con 3 cerebros superan ligeramente a los de 1 y 2 cerebros. Pueden ver y oír considerablemente más que las razas de Urantia. Ok. Todos sabemos o nos han enseñado que tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Acá nos están diciendo que los seres humanos estamos dotados de una media, o sea, de un promedio de 12 sentidos físicos especiales. ¿A qué se refieren con eso, no? Seguramente están incluyendo unos sentidos que las ciencias neurológicas, ¿no?, consideran que son parte de las percepciones que somos capaces de nosotros de procesar o de percibir, ¿no? Hay lo que se llama la propiocepción y la conciencia corporal, ¿no? La propiocepción es poder sentir lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Los 5 sentidos que tenemos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, son para percibir el mundo exterior, pero también tenemos sentidos que nos hacen percibir nuestro mundo interno. Nosotros podemos saber, por ejemplo, que está latiendo nuestro corazón o que se nos están moviendo las tripitas, ¿no? Y sentimos cuando hay algo raro también, ¿no?, dentro de nuestro cuerpo. Visión, tal vez sea otro. Son otros transmisores que llevan información al cerebro sobre nuestro medio interno. También nosotros podemos con los ojos cerrados saber en qué posición están ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Eso se llama propiocepción, ¿no? O también el sentido de conciencia corporal, ¿no?, o interocepción también. Bien. Algunos consideran que la nocicepción es la capacidad de percibir dolor. Es también un sentido, porque pasa por ciertas vías nerviosas especiales, ¿no? O sea, poder percibir dolor en una parte de nuestro cuerpo es un sentido interno, ¿no? Y también
hay otros sentidos más especializados. Por ejemplo, ustedes tienen noción del tiempo. Ustedes sin haber visto el reloj pueden decir, hace media hora hice tal cosa o han pasado 15 minutos, ¿no? O no sé si les ha pasado que ustedes ponen el despertador a una hora determinada y se despiertan antes de que suene el despertador o pocos minutos antes de que suene el despertador, ¿no? Eso es porque en nuestro cerebro tenemos un cronómetro, ¿no? Que nos dice y que sin querer o inconscientemente ya se programó ese cronómetro para despertarnos un poquito antes del cronómetro mecánico, ¿no es cierto? Entonces, esos también son sentidos. Aparte de que hay ciertos sentidos que tienen algunas personas más desarrolladas que otras, que por ejemplo dicen, fulano de tal quiere hablar conmigo, ¿no? O sea, perciben algo así, podríamos llamarlo telepatía o una percepción, ¿no? Eh, de, qué sé yo, de algo que va a pasar también, ¿no? Bueno, entonces, sumando Eso todas es esas cosas, sentido. quizás lleguemos a 12 sentidos, ¿verdad? Pero hay un sentido, sentido. O Estaba sea, pensando en el sentido del ahorro. el sentido del ahorro ese debe ser muy importante, muy, muy importante para no desperdiciar el dinero, ¿no? Así, mis queridos amigos. Entonces, no sé si dan 12, si sumamos, por ejemplo, los 5 sentidos clásicos que nos permiten percibir el exterior, más la propiocepción, la conciencia corporal, la percepción del dolor, la percepción del tiempo, ¿no? La premonición y la telepatía, ya tenemos 12. Bueno, ahora, hay seres que tienen 3 cerebros, eso lo vamos a ver más adelante, que es increíble, y que algunos creo que han vivido en este mundo, en este planeta. Eh, que tienen obviamente una mejor percepción de las cosas, ¿no? Nos dicen, nosotros somos de 2 cerebros, hay seres de un solo cerebro, y estos de 3 cerebros pueden ver y oír considerablemente más que las razas de Urantia. Quizás puedan ver a los intermedios, quizás puedan ver a sus ángeles guardianes, no lo sé. No llegan a ese, digamos, detalle de revelación, ¿no? Vamos a ver un par de párrafos más y terminamos la sesión. Rita, nos lees por favor el siguiente. Los hijos nacen. Los hijos nacen normalmente de uno en uno, dado que los partos múltiples son, dado que los partos múltiples son una excepción. Y la vida familiar es bastante uniforme en todos los tipos de planetas. La igualdad de sexos prevalece en todos los mundos avanzados. Los hombres y las mujeres son iguales en dotación de mente y estatus espiritual. Cuando en un planeta uno de los sexos intenta tiranizar al otro, consideramos que no ha salido de la barbarie. Este aspecto de la experiencia de las criaturas mejora siempre mucho tras la llegada de un hijo y una hija materiales. Ok, gracias Rita. Bueno, aquí hay varias cosas que comentar. Estamos hablando de criaturas evolutivas con voluntad, o sea, nosotros. Normalmente estos seres humanos o no humanos de otros mundos que tienen voluntad como nosotros, que tienen una personalidad dada por el Padre, que tienen libre albedrío, que aman a Dios y se aman entre ellos, nacen de uno en uno. Los partos múltiples son la excepción, ¿ok? Acá sucede así. Creo que en los libros de obstetricia dice que el parto gemelar, por ejemplo, se da en hasta un 20% de los embarazos, ¿no? O sea que no es tan excepcional, es uno de cada 5. Uno de cada 5 partos puede ser un parto gemelar. Los trillizos y eso es algo más raro, pero que últimamente ha aumentado por las inseminaciones in vitro, por los medios estos para ayudar a la fertilidad, ¿no? Se estimulan los ovarios y entonces se ovulan varias veces, o sea, salen varios óvulos y todos son fecundados y se tiene un embarazo múltiple, que también conlleva riesgos, ¿no? Y después nos hablan de la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando en una sociedad no se considera al hombre y a la mujer del mismo valor, estamos mal. Estamos en una
época de barbarie, nos ponen acá. El hombre y la mujer tienen exactamente la misma dotación de mente y de estatus espiritual, nos dicen, ¿no? Es por eso que cuando Dios estuvo en el mundo, cuando Jesús estuvo, él tenía también evangelistas mujeres, tenía su equipo de, ¿cómo podríamos decir? Habían apóstoles y apostolesas, o habían un grupo de mujeres evangelizadoras. Él les daba la misma importancia y las trataba exactamente igual. Y en esa sociedad había mucho más discriminación que lo que hay ahora. Al menos en nuestros países, la mujer a veces hasta tiene cierta predominancia. Pero en esa época no, la mujer era considerada inferior al hombre, ¿no? Desgraciadamente hay muchas sociedades actuales que siguen practicando esa forma, ¿no?, de consideración a la mujer. Normalmente todos los mundos pasan por esa etapa hasta que la superan. Y generalmente se supera después de la llegada de los hijos materiales, o sea, los Adanes y Evas planetarios. No sé si podríamos terminar esta parte. Nos quedan varios párrafos más. A ver, hablemos de las estaciones, los cambios de estación y temperatura. Ha leído Rita, ¿no? José Luis. Los cambios de estaciones y de temperatura se producen en todos los planetas iluminados y calentados por un sol. La agricultura es universal en todos los mundos atmosféricos. Cultivar el suelo es la única ocupación común a las razas en avance de todos esos planetas. Bien, una vez más nos hablan de un planeta típico, es como el nuestro, iluminados por un sol, por lo tanto tenemos cambios de temperatura, de día, de noche, y también cambios de estación, ¿no? Según estemos más cerca o más lejos de ese sol y por el ángulo de inclinación del planeta, y por lo tanto también hay agricultura en casi todos los mundos en donde hay atmósfera, donde giran alrededor del sol. Entonces, y cultivar el suelo es la única ocupación común de las razas en avance de todos los planetas, ¿no? Interesante. A ver, vamos a sacarle el jugo a la hora, un parrafito más y ahí nos quedamos. Sigue Renato al siguiente. Sigue José Luis, perdón. Todos los mortales en sus primeros tiempos mantienen las mismas luchas generales que mantenéis ahora en Urantia contra los enemigos microscópicos, aunque quizás a menor escala. La duración de la vida varía en los distintos planetas desde 25 años en los mundos primitivos hasta cerca de 500 en las esferas más antiguas y avanzadas. Bien interesante. ¿A qué se refieren cuando dicen los enemigos microscópicos? Estamos hablando de bacterias, hongos, virus, todos lo que se llaman microorganismos o la biosfera microscópica que vive con nosotros. La gran mayoría de estos elementos microscópicos, de microorganismos que viven con nosotros, son beneficiosos, nos ayudan en una serie de cosas. Cada vez se conoce más sobre esto. Y hay algunas variantes que son patógenas. Patógenas se dice cuando causan enfermedades, ¿no? Entonces, dice que en todos los mundos hay eso y y ellos también luchan contra esas infecciones, pero quizás en menor escala. ¿Por qué? Porque probablemente en esos mundos no fracasó la misión adánica y tienen mejores defensas contra las infecciones y contra las enfermedades, ¿no? Muy bien. Ahora sí estamos bordeando la hora. Nos quedamos en el 49.47, ¿no? Antes de pasar a la quinta, definitivamente el próximo miércoles terminaríamos este documento. Es súper interesante. Hay bastantes cosas de biología. Bueno, yo puedo explayarme, espero no confundirlos más cuando me entusiasmo y comienzo a decirles cosas que a mí siempre me han gustado, ¿no? Estudiar y conocer.
Pero de todas maneras, esto es fascinante porque nos están hablando cómo es la vida en otros mundos, ¿no? Urantia es un mundo más, pero es un mundo casi modelo, ¿no? Muchos mundos se parecen a Urantia. Eso es interesante. Y todos los humanos, todos los seres inteligentes, andamos erguidos, caminamos en dos piernas, ¿no? O sea, no hay cosas raras, no hay bichos raros. Y seguiremos conociendo un poco más de esta vida, de estas formas de vida en nuestro sistema la próxima semana. Ok, queridos amigos, les agradezco mucho su presencia y participación en esta sesión. Les agradezco también a las personas que nos siguen por el canal de YouTube, que se toman la molestia de ver nuestras sesiones. Gracias a todos ellos. Espero que les sea de buen provecho. Y damos gracias al Padre y a Jesús que siempre nos acompaña en nuestras sesiones. Ya les envío el documento ilustrado. Gracias, Muy Pepito. lindo. Buen fin de semana para todos. Gracias, Muchas bendiciones igualmente. a para todos. todos, muchas bendiciones.